Compañeros, hoy venimos a exponer las normas ISO 27001, ISO 45001 y la norma OHSAS 18001. A continuación, mi compañero Cristian y mi compañero Alexis van a exponer la norma y van a hablar un poco de la norma ISO 27001. Después de ellos, seguirá mi compañero Gerson, quien les va a hablar un poco y también les va a explicar un poco sobre la norma OHSAS 18000. Y por último, yo les hablaré sobre la norma ISO 45001, sobre qué trata y sobre lo que es esta norma. A continuación, los dejo con mis compañeros. En esta parte presentaré la ISO 27001. Es la gestión de la seguridad de la información. ¿Por qué es ISO 27001? Esta se denomina así para preservar la información que se ha demostrado que no es suficiente para la implementación de controles y procedimientos de seguridad realizados frecuentemente, sin un criterio común establecido, en torno a la compra de productos técnicos y considerar toda la información esencial que se desea proteger. Fue dada a partir de la Organización Internacional de Estandarización ISO, a través de las normas recogidas en ISO IEC 27000. Establece una implementación efectiva de la seguridad de la información empresarial desarrolladas en las normas ISO 27001 y ISO 27000. Se debe implementar la norma ISO 27001. Se debe tener en cuenta al momento de implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Según la norma ISO 27001, debemos considerar un eje central de este sistema, la evaluación de riesgos. Este es un capítulo de la norma permitirá la dirección de la empresa y tener la visión necesaria para definir el alcance y ámbito de aplicación de la norma, así como las políticas y medidas de implementar e integración del sistema en la metodología con la mejora continua y común para todas las normas ISO. Las fases son las siguientes. En la identificación de activos encontramos las amenazas, las vulnerabilidades, los requisitos legales. Luego, los análisis de impacto. Luego se deben seleccionar e implementar los controles. Continuo con el control de riesgos y sus distintos tratamientos. En primera instancia encontramos asumir el riesgo. Como segundo paso, reducir el riesgo, eliminar el riesgo y transferir el riesgo. Los activos de información son las responsables, entendido por el activo todo aquello que tiene valor para la organización, incluyendo soportes físicos, edificios, equipamientos, intelectuales, informativos, ideas y aplicaciones, proyectos, así como marca de reparación, etc. En las vulnerabilidades encontramos en los activos que son aquellas debilidades propias del activo, que hacen la susceptible de sufrir en ataques o daños. Las amenazas son aquellas cosas que pueden suceder y dañar el activo de la información, tales como desastres naturales, incendios o ataques de virus o espionajes. En los requisitos legales encontramos contractuales, que la organización estén obligadas a cumplir con sus clientes o socios o proveedores. En identificar los riesgos encontramos definir poco activo, la probabilidad de que las amenazas y las vulnerabilidades propias del activo puedan causar un daño, tales como el parcial al activo de la información en relación a la disponibilidad, confidencialidad e integridad del mismo. En los cálculos de riesgo encontramos, este se debe realizar a partir de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que éste tiene sobre la organización y riesgo. Quiere decir que el riesgo es igual a impacto por probabilidad de amenaza. Con este procedimiento determinamos los riesgos que deben ser controlados con prioridad. Y en el plan de tratamiento del riesgo encontramos que es el punto que estamos preparados para definir la política del tratamiento de los riesgos en función de los puntos anteriores,
y de la política definido por la dirección. En este punto es donde seleccionaremos los controles adecuados para cada riesgo, los cuales irán orientados a asumir el riesgo, reducir el riesgo, eliminar el riesgo y transferir los riesgos. Quiere decir que el CGSI es el sistema de la gestión de la seguridad de la información. El CGSI se puede resumir en las siguientes fases. En la fase 1 encontramos definir la política. En la fase 2 encontramos definir el alcance del CGSI y se relaciona con definir la política. En la fase 3 encontramos la gestión de riesgo desde el punto de vista organizacional, análisis de riesgos y se relaciona con definir el alcance del CGSI y definir la política. Quiere decir que es analizar los activos de la información y definir las amenazas vulnerables para la organización y junto al análisis de riesgos. En la fase número 4 encontramos la gestión de aseguramiento requerido y gestión de riesgo, obteniendo los resultados de conclusión. En la fase 5 encontramos los controles y adicionales, teniendo la selección de controles para la implementación y los controles seleccionados teniéndolos en cuenta. En la fase número 6 encontramos los controles propuestos para la norma, la declaración de la aplicación y los controles seleccionados. Y en la fase 7 encontramos las medidas preventivas, medidas correctivas propuestas para la mejora, la revisión del sistema y al final con la revisión del CGSI. Teniendo en cuenta cada uno de los pasos, se va a llevar a cabo una auditoría interna que nos lleva al plan de Voy a auditoría. hablar sobre el soporte de la norma ISO 27001, ¿sí? Entonces, el soporte se basa como en 5 partes, ¿sí? La primera son los recursos. Entonces, ¿qué nos dice sobre los recursos? Que requerimos que cumplan las necesidades de los recursos para mantener la gestión de la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida, desde que su planeación hasta la revisión y su mejora del sistema. Para ello deberíamos disponer ¿qué? Deberíamos disponer de medios como, o sea, de los recursos. Debemos disponer de unos ciertos recursos como lo son la inversión económica, las instalaciones, el equipo y las personas. En el segundo lugar, tenemos, digamos, como tal, son unas competencias, ¿sí? Estas competencias, ¿qué quiere decir con estas competencias? Que, digamos, cada persona o cada labor que eso debe tener, ya, como el enfoque a lo que va a hacer, a la función que va a realizar, ¿sí? A la función que se va a realizar. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos que, digamos, en primer lugar, determinar la competencia necesaria del personal para llevar a cabo el trabajo que se le afecte a la CGCI, ¿sí? Asegurar que la persona sea competente sobre la base de la educación, capacitación u experiencias adecuadas. Y la última, demostrar mediante la información documentada que sea necesario la competencia del personal en la materia de información, ¿sí? No obstante con eso, digamos, también tenemos que tener en cuenta la siguiente información, que la necesidad de la competencia no solamente se aplica al personal interno que vayamos a tener, sino que también toca acudir a personales externos o con la responsabilidad o función de un contratista externo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, al momento, digamos que nos falte una persona o algún otro recurso, ¿sí? Debemos de tener, digamos, un contratista o una persona externa, pero lo cual tiene que, digamos, que cumplir también con, digamos, con los documentos y los registros más que todo del CGCI, ¿sí? ¿Qué es lo importante, digamos, de la capacitación para esto, sí? Es, digamos, darle un reconocimiento a niveles de la capacitación para el sistema de seguridad de información de las empresas, ¿sí? Solo generalmente muy, como les explico, muy mejorablemente actualmente, además de las posibles de decir las personas exclusivamente de mantenimiento de la gestión de la CGCI. Sí quiero decir con esto que, digamos, no solamente la compañía tiene que enfocarse en un solo personal, sino también tener, digamos, como una opción externa, en caso dado, ¿sí? Para que no le vaya a fallar algo. Eh, para el soporte, digamos, también para el soporte como tal, está la tercera parte, perdón, que es la concienciación, ¿sí?
Para esto, digamos, tenemos que generar, digamos, como una serie de preguntas que es como, digamos, para cada persona, para las personas de la responsabilidad de la información, que es, ¿ha leído y entendido toda la política de seguridad sobre la información de la organización? ¿Entiende la importancia de mantener y mejorar continuamente un CGCI? ¿Entiende la implicación de no mantener el CGCI y los registros de la norma ISO 27000? ¿Sí? Pero digamos también para eso, digamos, ¿qué pasa? O sea, digamos, pero, no les explico. Digamos, el sistema de gestión hay que no solamente hacerlo, sino también estar preparados para demostrar, digamos, en la auditoría certificada, ¿sí? Veamos, o sea, para, digamos, para afrontar el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? O sea, para eso también hay como unas pautas o unos ciertos pasos que son, pero, o sea, no son, que son, perdón. Establece el programa de formación y la sensibilidad o conciencia, ¿sí? Programa distintas actividades de sensibilización. Utilice todos los medios de comunicación a su alcance, incluyendo las charlas presenciales, videoconferencias online, formación online, adaptadas al ritmo y tiempos de los empleados y otras, ¿sí? Mantenga todas las informaciones actualizadas de temas de seguridad tomando en cuenta lo aprendido en los incidentes de la seguridad de la información. Asegure de repartir con periodicidad las formaciones y las comunicaciones de la seguridad para asegurarse que incluyen a todos los empleados y las nuevas incorporaciones incluyan a los contratistas, que sea necesario para garantizar que todos los que lo realizan puedan comprender o sea, la información sobre la seguridad informática. O el cuarto punto, digamos, de los soportes es la comunicación, ¿sí? Entonces dice, la organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas relevantes para la CGCI, lo que incluye que comunique, o sea, tiene como, digamos, unas caracterizaciones que es que comunicar, cuándo comunicarse, con quién se comunicará y los procesos por los cuales se efectuará la comunicación. O sea, con esto que quiero decir, es posible que digamos los procedimientos que describan las diferentes formas de comunicación, es decir, las reuniones formales o informales, lo que debemos esperarnos, o sea, sí, lo que debemos esperar que se analicen cada una, ¿no? Y quiénes deberían de ser la comunicación podría ser en el camino para cumplir con los requisitos. Una forma sencilla de realizar esta tarea sería como mantener una reunión periódica para ponerles al día a la cual podamos añadir la información que se asocie al perfil de los empleados como una habilidad. Así podemos cometer a la vez la comunicación que ayuda tanto a la competencia como a la conciencia del personal. El quinto punto es la información documentada. O sea, información documentada, digamos, la forma documentada, perdón, la, en forma la información documentada, perdón, se refiere a que esto es un registro, ¿sí? Se realiza con la creación y la actualización de la información documentada con su control. O sea, digamos, cada información que se haya dado por la CGCI, toca actualizarla, también documentarse como tal, para que sea bien interpretada, para poderla elaborar, perdón. Bueno, voy a hablarles sobre la planeación de la norma ISO 2701. Entonces, ¿esta basa en qué? En las acciones para tratar el riesgo y oportunidades, introduciendo nuevos conceptos para analizar un sistema de las amenazas y estableciendo de acciones para abordar no los riesgos, sino también las oportunidades que están planteadas. Resumiendo, se trata de una ampliación de la perspectiva del concepto simple de la acción preventiva, ¿sí? ¿Qué se basa? Entonces, es en identificar los riesgos y las oportunidades, donde se van a determinar las necesidades y las expectativas de las partes interesadas en la relación de la seguridad de información, ¿sí? O sea, como en pocas palabras, ¿cómo se evalúa? Entonces, esta evaluación de riesgos está y oportunidades están en sintonía tanto como el logro del resultado esperado, como la prevención o mitigación de las consecuencias no deseadas, siempre con el objetivo final de conseguir la mejora continua.
La mejora continua, ¿qué significa? Entonces, la mejora continua se consigue integrando dentro de la CGCI las actividades de la evaluación y la medición de la efectividad de las acciones. Ahora les voy a hablar sobre la operación de la 27001, ¿sí? ¿Qué se basa la operación? Sí, digamos, es como, digamos, a ver si respectivamente las operaciones que estamos realizando en dichas actividades o en dichos procedimientos, toca registrarlos, ¿sí? O sea, hoy en día la ISO 27001 nos pide que seamos capaces de demostrar, digamos, tomando las medidas para lograr los objetivos, o sea, es como especificar cómo se va a hacer, cómo se va a realizar, etcétera. También, digamos, no se trata como inventar, digamos, algo nuevo. Es la mejor forma, digamos, de también de demostrar que cumplimos con los objetivos registrando de norma a través de los registros. Por ejemplo, si hemos establecido un determinado control que requiere una revisión mensual y y una aprobación, entonces deberíamos poder mostrar la evidencia como un informe de hallazgos, una hoja de aprobación y unos registros como tal, ¿sí? Una cosa que tenemos que tener en claro, digamos, en el momento de la operación, es que digamos que debemos de tener, digamos, una confidencialidad, una disponibilidad y una integridad, ¿sí? Con cada proceso que se vaya a realizar de cada, digamos, de diferente entidad, obviamente, ¿no? Digamos, en la mejora de la 27, de la ISO 2701, entonces, digamos, ¿qué es lo que se mejora en sí? La no conformidad de la acción correctiva. Definido como la no conformidad es un incumplimiento de registro exigido por la ISO 27001 a los propios registros de la seguridad de la información establecidas por su política o que son exigidos por algunas partes interesadas, ¿sí? Si profundizamos un poco, podemos encontrar una lista de tipos no conformidades que podemos identificar como lo son las siguientes. Incumplimiento de los registros o controles establecidos de la CGCI o simplemente están mal implementados. No cumplimiento todo o parcial de los registros legales concretuales o acordados del cliente. Incumplimiento detectado de- en, com- en comportamientos que violan los procedimientos y las políticas de establecimientos para la seguridad de la información de la política de la empresa. Sí, digamos, los registros, o sea, ¿Sabías que cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente de trabajo? Y de cada uno de ellos muere. En un año ocurren más de 317 millones de accidentes en la empresa y en el país. Y 2.3 millones son fatales, muertes fatales. Ahí es donde aplicamos las normas OSHA 18001. OSHA es el primer estándar que define los requisitos para un sistema de administración en el tema de salud y seguridad en el trabajo. Por eso, es importante implementar un buen sistema de SST en tu organización. ¿Por qué? Porque mejora tu reputación y aumenta las oportunidades de negocio. Minimiza los riesgos y los retrasos en la producción. Cumple los requisitos legales. Tiene también ahorro en bajas laborales y también el compromiso de mantener una política más eficaz dentro de tu organización, contando con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. También es importante aclarar que OSHA fue sustituida por las normas eh, ISO del 45001 como la versión más nueva, por decirlo así, de los estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es una norma estándar y esta especifica en cada área un sistema de salud en el trabajo ocupacional. ¿Esto para quién aplica? Aplica netamente a las empresas, o sea, esto netamente es voluntario. Eh, Cualquier organización puede tener acceso a ella y cualquier empresa puede tener manejo a ellas siempre y cuando tenga manejo en manufactura, mercadeo o en el tema de distribución. ¿Qué es lo que busca realmente? Pues obviamente establece un sistema de seguridad y salud en el trabajo ya mencionado antes y mejora continuamente este sistema implantado. Asegura, por supuesto, el cumplimiento de una buena política y es
ya que es el centro y el espíritu ya a destacar. Pues este elimina y descarta y sobre todo minimiza los riesgos asociados. Por eso es importante aclarar los beneficios que trae las normas OSHA 18001, ya que reduce potencialmente los accidentes y los incidentes. También tiene un ahorro potencialmente en gastos médicos, tiene unas oportunidades de mercado y también implementa eficacia en la organización. Aclarado a esto, hay que tener en cuenta varias cosas y dos normas claves de las cuales este se ayuda. Estamos hablando de OSHA 18002, que este ayuda a implementar adecuadamente las normas. Y tenemos a ISO 19011 del 2002, que es un sistema para implementar la gestión de seguridad y salud ocupacional dentro de la organización. ¿Qué es la norma ISO 45001? La norma ISO 45001 es todo aquel o todo lo que trata sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La norma ISO 45001 es la nueva normatividad internacional a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma se renovó en el año 2018. Es la sustituyente a la norma OH-SALS 18001. También el creador de esta norma dijo que a partir del año 2021 esta norma se eliminará y las empresas que utilizaban esta norma antigua deberán actualizar sus sistemas y deberán actualizar la norma ISO 45001, que es la última versión que salió en el año 2018. Es más avanzada que la versión anterior que estamos hablando sobre la ISO de la OH-SAS 18001. Vamos a hablar de los principales objetivos que tiene o que quiere cumplir esta norma, que es la ISO 45001. Primer objetivo de la norma ISO 45001: proporcionar condiciones de trabajo seguros y saludables para prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Es decir, este punto, este principal objetivo, el primer objetivo que hablan, que quieren como minimizar los accidentes laborales, que haya un mínimo de accidentes laborales y un mínimo de enfermedades laborales, que lo que quieren es disminuir y evitar y prevenir tantos accidentes y tantas enfermedades que se llevan o se presentan a la hora de trabajar en una empresa, o las enfermedades que presentan los trabajadores dentro de una empresa. Seguimos con el segundo punto, segundo objetivo: satisfacer los requisitos legales aplicables y otros requerimientos. Es decir, que la norma y las normas de la empresa o la normatividad de la empresa se esté llevando a pie de la letra, que no se estén saltando pasos o que las cosas se estén haciendo mal, sino siempre que siempre se mantenga legalmente y vigentemente las normas y que se cumplan al pie de la letra cada una. Tercero, controlar los riesgos de salud y seguridad mediante el uso de una jerarquía de controles, es decir, llevar un proceso o llevar unos procesos de control para que se cumplan, para también, como en esta parte también dentro de las capacitaciones, como para esto sería un control para evitar más adelante un accidente, más adelante evitar una enfermedad. Entonces seguimos con el cuarto punto: mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que quieren que se mejore siempre la salud y la seguridad en el trabajo, que no hayan tantos accidentes ni tampoco hayan tantas enfermedades laborales dentro de la empresa, que esto sea un punto a favor para las empresas, que cada vez haya menos y menos accidentes y de enfermedades laborales dentro de la empresa. Y seguimos con la participación, el último objetivo que quiere cumplir o que quiere la norma ISO 45001, que los trabajadores participen más, que los trabajadores no se queden solamente en su punto de trabajo, que solo cumplan su función y listo, y ya se acabó,
sino que quiere que ellos también participen en el sistema de salud y en el sistema de seguridad de la empresa. ¿Quiénes serán los usuarios de esta norma o de esta nueva norma que es la ISO 47001? Todas las empresas, todo tipo de organización la podrá utilizar. Ninguna empresa se va a quedar por fuera de poder adquirir o poder utilizar esta norma, porque ya que quieren es mejorar el sistema de gestión de seguridad de trabajo de las empresas, es decir, que las grandes, las medianas, las pequeñas, las empresas las podrán utilizar, también las empresas privadas, las empresas públicas, las mixtas también las van a utilizar. Esta norma se adapta a cualquier sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, se adapta a cualquiera, se puede utilizar en cualquier tipo de empresa, ya como acabé de mencionar, pequeña, grande o mediana. Cualquier empresa la va a poder utilizar para que pueda ayudar a mejorar su sistema de gestión y salud en el trabajo. También hablaremos o voy a hablar más sobre la parte para qué se utiliza esta norma. Esta norma se utiliza más para prevenir y disminuir los riesgos, los accidentes y las enfermedades laborales dentro de una empresa. Lo que quiere esta norma es que haya un número menor o un número muy bajo a accidentes y a enfermedades laborales, porque hay muchas empresas que tienen un número alto, un nivel alto de accidentes y enfermedades. Entonces lo que quiere esta norma es prevenir o bajar el nivel de los accidentes que pues, se presentan. También ayudar a mejorar el desempeño de las empresas, porque un trabajador menos accidentado o un trabajador que no se accidente tanto, pues le va a disminuir los gastos a la empresa, porque una empresa que tiene un trabajador y este trabajador se accidenta, pues la empresa le va a tener que dar la incapacitación, le va a tener que pagar la incapacitación, le va a tener que pagar salud y seguridad. Entonces la norma es lo que hace es prevenir y disminuir los números, que las tasas de accidentabilidad y las tasas de enfermedades sea menor, que la empresa no tenga no tenga tanto problema en este tema, sino que cada vez sea mucho mejor y que cada vez se eviten tantos riesgos pues, laborales, porque esto a la empresa le cuesta también bastante y también pues al empleado también pues lo afecta, porque se va a incapacitar, no va a poder trabajar, y a la empresa pues le tendrá que pagar, como lo dije anteriormente, tendrá que pagar salud, también la incapacidad. Entonces ni a la empresa ni al empleado le conviene tanto. Entonces por eso esta norma se creó y se creó en el año 2018, porque es la nueva versión, que es la sustituyente a la norma UH SATS 18001, que era parecida, pero esta norma es mucho más avanzada y tiene como más beneficios para a la hora de aplicar dentro de la empresa. No genera, sino da más beneficios a la empresa que la va a utilizar. Esto sería todo, muchas gracias.